Ah, coño, vale, sí. Vale, perdón. Vale. Cámara graba. Sonido. Soy Iván Lozano Pereira, de Pereira Roy Arquitectos, y estamos en Tuétano. Nos sentimos mucho más identificados con el concepto y lo que significa imaginario colectivo que con la de referencia. Pensamos que esto tiene que ver con la calidad y cualidad de las creaciones humanas y que son capaces de fijarse y permanecer en la memoria de lo colectivo. Para ello, creemos que es necesario entender la arquitectura como un proceso vivo, intelectual, vital, de ida y vuelta, donde nada de lo humano nos es ajeno. Esto que lo abarca todo tiene que ver con la filantropía, tan importante a la hora de crear y que demuestra un posicionamiento disfrutón ante la vida y una manera de estar atento, de mirar y estar alerta. En definitiva, es una actitud, que es el posicionamiento artístico e intelectual que un autor dispone de su obra. Una visión puntual, subjetiva e infinitesimal del mundo, pero que a veces, y es cuando verdaderamente ocurre algo, es capaz de abarcarlo por completo. Creemos que este proceso es siempre de ida y vuelta, y además, y no siempre desde el mismo punto de partida, ¿no? Y pensamos que es bueno que esto sea así. El imaginario colectivo que uno tiene suele adolecer de lugares comunes, de ensimismamiento, de enamorarse en exceso de uno mismo. Por eso es bueno que ese viaje nos lleve a rincones desconocidos, donde nos sentimos incómodos, y que sea en ese instante donde uno pueda despertar, abrir los ojos y encontrar un poco de verdad en el proceso. En el fondo, y recogiendo lo que decía antes, esto sigue definiendo una actitud, un compromiso a la hora de trabajar y de enfrentarse al proceso creativo. He recordado, tirando del encabezado del documento que nos ha pasado Tuétano, que hablaba de Lorca, una definición muy bonita que hacía el poeta para hablar de los actores del teatro. Y decía algo así como que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. El teatro necesita que los personajes que aparecen en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo se le vean los huesos y la sangre. Nos interesa ese necesita de la cita de Lorca. Se hace necesario muchas veces exigirse a uno mismo la actitud suficiente para estar a la altura de las dimensiones de la obra. La última referencia que hemos incorporado a nuestro repertorio, y por hablar de la más reciente, del último viaje realizado este verano, es una pequeña construcción que existe en el interior de la ría de Vigo, en las Salinas de Ulloa. En medio de un bosque de carballos hay una construcción que ha perdido las cubiertas y de la que solo se conserva lo necesario. En el centro de las estancias de esa construcción han crecido los árboles y sus copas rebosan el perímetro superior de los muros, formando nuevas cubiertas vegetales que tamizan y dejan entrar la luz de un tono verdoso, que inunda absolutamente toda la construcción. En otra estancia existe una inmensa lareira que ocupa la mayor parte de la estancia y que se transmite como un gigante al espectador. Paseando por esa arquitectura uno es capaz de saborear la leña y el fuego. Nos gustaría que nuestra arquitectura se pareciera un poquito a esa lareira. Pues supongo que nuestras primeras referencias fueron las típicas referencias academicistas de cualquier estudiante de primero de arquitectura, pues como un cuadro de Mondrian o alguna escultura de Oteiza. Y en el fondo es bonito que sea así. Uno las usa sin saber muy bien por qué, con un punto tremendamente naif y con una ingenuidad terrible. Y al final uno se dedicaba a replicar líneas, colores y formas, pero líneas, colores y formas que funcionaban, con lo que por lo menos uno aprendía a vomitar belleza. Uno de los planos más bonitos que tenemos en el estudio es este plano de Giambattista Noli, de 1748, donde se dibuja el espacio público. Noli, entre blancos y negros, dibujó y reveló a los romanos una nueva ciudad, ¿no? Y en realidad lo que estaba dibujando Noli en este plano era el ciudadano. Un edificio muy conocido, que a nosotros nos interesa mucho, pero no tanto por esa estructura ósea del propio edificio, sino por la plaza pública que tiene delante, es el Seagram's Building de Mies van der Rohe, y en pleno centro de la ciudad, centro de Nueva York, dar un paso atrás para crear una plaza pública para los ciudadanos, creemos que es un ejercicio de alta arquitectura. Entendemos que la arquitectura debería tener un compromiso continuo con la ciudad y ceder espacio público a los ciudadanos. En esta imagen de la Universidad de Vilanova Artigas, la Universidad de Sao Paulo, nos resulta muy bonito ver cómo se usa el edificio por la gente, ¿no? Cómo el edificio entra en carga
y uno es capaz de entender, gracias a esta imagen, la escala del hormigón que Vilanova Artigas empleó con esos grandes bandejas, esos grandes paños de hormigón tan brutalistas, para ser capaces de soportar la carga de las personas que iba a conllevarle. Vamos a hablar de una serie de imágenes ahora que tienen que ver con una arquitectura que podríamos decir popular. Esta concretamente, que son los cultivos de mejillones en la ría de Arousa, habla de lo individual y de lo colectivo y de un sistema, ¿no? De cómo una pieza individual repetida X veces de una manera y con un orden y con una jerarquía es capaz de establecer un nuevo orden, un nuevo mundo. Y nos interesa esta manera de acercarnos a la arquitectura más popular que uno casi entornando los ojos puede ver artistas plásticos contemporáneos. Un concepto muy parecido lo encontramos en los lavaderos de ropa en los márgenes del río Manzanares de Madrid, en esta fotografía de principios del siglo XX, ¿no? Y nos gusta mucho, nos interesa mucho en el estudio ese instante donde lo cotidiano se vuelve extraordinario, donde la acción humana, donde una pequeña acción humana, de un pequeño gesto insignificante, en determinados contextos, en determinadas circunstancias, es capaz de convertirse en una obra de arte total, ¿no? Y nos imaginamos por ahí caminando a Cristo y Jean-Claude por los márgenes del río, comprobando todos esos paños blancos unidos en toda la orilla. Continuemos con esta imagen que sigue un poco y ahonda en lo que estamos comentando ahora, ¿no? De los secaderos de Congrio en Musía, en La Coruña. Debe ser que mi apellido Pereira pesa, lo gallego. Y nos gusta esto porque al final es capaz, esta creación que tiene que ver con la necesidad, no con la impostura, sino con la pura necesidad de la economía, de medios, de la recolección, de la cultura, de la sociedad, del clima, es capaz de aunar todo eso y convertirlo en una nueva obra, en un nuevo posicionamiento, en una nueva estética. Esta imagen siempre la tenemos de una manera muy recurrente en el estudio porque nos gustaría ser capaces y no olvidarnos, ¿no? de que la arquitectura es el soporte y el medio para que las acciones humanas tengan lugar y se den, ¿no? Como en este cuadro de Peter Breuel. Una planta que nos fascina es esta casa de los Herzog, la casa de madera, porque hay una especie de alegoría a la madera y al contexto, ¿no? Ese árbol que casi es el centro de gravedad de la casa, es al final el que obliga y el que toma las decisiones proyectuales de la arquitectura, ¿no? Esa posición central con esas copas inundando el salón y toda esa fachada que se tersa y se tensa cuando llega la copa del árbol, es un ejemplo de intervención y de contexto a la hora de afrontarse un problema arquitectónico. Siempre nos ha despertado mucho interés los retratos de Francis Bacon para demostrarnos y no olvidarnos de que muchas veces no solo importa lo que se ve, sino que importa mucho más lo que no se ve. En esas capas que están detrás del primer vistazo que uno da, ¿no? Que existen y que revelan mucha más verdad de lo que uno en principio entendía, ¿no? Y Francis Bacon, estos tres retratos de la misma persona, revela tres psicologías, tres estados de ánimo, tres actitudes de una misma persona. Algo muy parecido, que tiene mucho que ver, es esta cartografía del río Mississippi de Harold Fiske, ¿no? Donde él como cartógrafo estuvo durante muchísimos años tomando muestreos de los cauces del río Mississippi y sacando todos los cauces históricos que el río Mississippi había ido con esos meandros, ¿no? Y entonces estos planos que de repente no son directos, no son literales, no se perciben de un primer vistazo, pero cuando uno va desgranando capas y capas, y hasta la capa geológica debería ser importante en el arte, revelan situaciones que resultan extraordinarias como este plano, esta cartografía del río Mississippi. Algo parecido y que tiene que ver un poco con todo lo anterior, ¿no? Que es la capacidad que tiene a veces el arte de unir escalas en un solo formato, ¿no? Y el Power of Ten de los Sins, con esas fotografías escalares desde lo macro hasta lo más micro, revela formas, texturas y figuras que incluso, y son muy bonitas, donde lo macro y lo micro se empiezan a acercar y tienen la misma forma. También nos interesa, sobre todo por la sencillez, pero por el impacto que consiguen, intervenciones de este tipo como la de Gordon Matta Clark, ¿no? Que con un simple gesto es capaz de reivindicar
y convertir y conseguir, digamos, cerrar una obra de arte completa, ¿no? Donde se une política, estética, arquitectura. Entonces nos interesa mucho por el impacto y por la capacidad de expresión y de comunicación. Y para terminar, una referencia muy conocida en arquitectura, Los esclavos de Miguel Ángel, donde, digamos, lo que nos interesa más de esta imagen es el equilibrio que existe entre la masa, ¿no? y la gravedad y la carga que tiene esta escultura, ¿no? Tiene un equilibrio perfecto entre lo que es material y lo que es materia. Nos gustaría que nuestra arquitectura siempre tuviera un poquito de esta imagen.